gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como rezaba la miniatura del vídeo, vamos a ver la final de esta pedazo de partida, de este pedazo de torneo de la Gamescom. Ojo, como saben, y si no lo han visto, les dejo por aquí el vídeo, ¿de acuerdo? Hice un análisis ya de algunos decks y un poquito del meta con los datos que había del torneo del jueves, del viernes y del sábado, ¿vale? Eran 3 torneos suizos y nada, esta es la final del día viernes. Muchísimas gracias primero a Codeameron. A Codeameron primero porque hizo un pedazo de streaming que nos permitió a toda la gente del resto del mundo que no pudimos asistir a este evento poder ver muchas de las partidas. Y segundo, gracias porque me ha permitido traerlo para ustedes, ¿no? Para la comunidad hispanohablante. Porque, bueno, pues estuve hablando con él y sin ningún tipo de problema me dijo, por supuestísimo que sí. Así que, por favor, si no se han suscrito, vayan, denle like porque este chico va a seguir trayendo mucho este contenido y ojalá traiga muchos streamings en el futuro, ¿verdad? Entonces, nada, vamos ya a verlo. Bueno, pues estamos ya en partida. Vemos a un Hondo Naka azul, gente, eso es increíble. No es final como tal, porque al final es un suizo, pero sí era mesa 1 y ocurrió que Hondo no iba totalmente imbatido, pero Wu ya se había enfrentado contra mucha gente que estaba ahí arriba. Entonces, por eliminación, le tocó jugar contra Hondo. Wu, si no lo conocen, es un genial creador de contenido de habla inglesa. Es muy bueno. Y nada, les súper recomiendo que vayan a verle. Yo me he visto solo una partida, que fue la que me pilló en directo. El resto no he podido ver nada. Entonces voy a estar reaccionando en directo a esta y a una o dos más. Tampoco quiero traer todos porque me parece un abuso, ¿no? Para que vayan a ver el directo de esta persona, de Codeameron. Pero bueno, vi una partida que era Wu contra... O sea, esta Kira verde contra un Boba amarillo, me parece que era. Bueno, reclama iniciativa y el otro también. Nada, turno 1 un poco perdido por ambas partes. Qué curioso, ¿eh? Curioso. No sé si hicieron mulligan, porque he avanzado directamente a que un momento antes, cuando empecé, ya vi que empezaban a jugar cartas. Pero bueno. Vale, la supernave, que es de mis favoritas. La que te permite ver el tope 2 y elegir si una se queda o no se queda arriba. Creo que ha pasado las dos abajo. Y a la izquierda... Bueno, yo dije que íbamos a ver todo correctamente, pero ¿esa carta cuál es? Ah, ese Centinela 2-3, ¿no? Ese Centinela 2-3, sí. Kira hace la habilidad en su nave para dar escudo y dos dañitos. Le va a permitir tradear bastante bien y aguantar más los golpes que pueda buscar Hondo. Y bueno, cuarto recurso para ambos. Y a ver. Claro, aquí pues creo que Kira ya estamos acostumbrados todos bastante a ver partidizas, ¿no? El Centinela Spike, 2 a la cabeza. Pero Hondo Naka creo que es totalmente una novedad. Creo que es una sorpresa. Y no es casualidad, gente. No es casualidad que este chico haya llegado hasta acá, que George Hudson haya llegado hasta acá. Eso es el Long Pike, ¿no? El 4-5 que mete escuditos. Rampea Kira. Digo que no es casualidad porque tanto el viernes como el sábado creo que hizo un 5-2. O bueno, y el otro, dos de los 3 días hizo un 5-2 y el otro hizo un 4-3. O sea que vamos, clarísimo que le está sacando mucho valor al deck y lo está manejando muy bien. Sabemos el resultado, ¿vale? Yo sé el resultado, no sé exactamente si fue 2-1 o 2-0, pero vamos a ver qué ocurre. Bueno, Long Pike pega, le pone un escudo a la nave y ya tiene un escudo y dice, mira, otro para ti, y se lo pone a sí mismo. Y 4 a la base, ¿no? Sí, se ha olvidado de poner el daño en la base. Bueno, 5. Se ha olvidado de poner el daño en la base, ¿eh? Entra un Long Pike que pega al Centinela utilizando el ambush y no pone escuditos. Así que, bueno, bien, sí, porque es que al final sería poner otro escudo al Long Pike rival y eso ya puede ser un dolor. Bueno, a ver cómo reacciona Hondo. Claro, aquí Hondo, para quien no sepa, puede, al jugar cartas por contrabando, le puede dar una ficha de +1/+1 a una unidad. Por tanto, Hondo va a estar todo el rato mirando sus recursos para ver qué puede sacar por ahí. Bueno, le va a dar ambush a una unidad. El cliente, claro, no debería de poder tradear con él, pero como justamente le pone el +1, ahora ya hace daño 3 y puede lidiar con el Long Pike rival. El cliente se queda con el escudo puesto y ahora es un 3-6, me parece que era.
Pega 3 a la base. Sale Kira. Hace todo el tema este de los dañitos. Claro, el Long Pike por suerte se va a quedar con todo el daño incluido. Y ahí y se están olvidando de 5 daños a la base, ¿no? O sea, 4 daños a la base, creo. Yo creo que sí. No sé cómo en el directo no le dijeron nada. Están apuntando, entonces imagino que en el papel sí lo llevarán, pero... Bueno, el Inferno Force ya se ha curado todo, que ahora ya da aún más miedo, aunque bueno, intentar lidiar con esa navecita con el escudo va a ser un tema. Long Pike pega, le pone escudo, se quita a Kira y le pone escudo a la otra navecita. Está asumiendo que van a entrar 3 y 3 y 3 por allí, no hay mucho más que hacer. Sale Hondo, sale Vader. Ahora, el Long Pike se dio a sí mismo el escudo. Se dio a sí mismo el escudo, exacto. Por eso no... Vale, y bueno, y entre... Claro, y entre Vader y los dos dañitos de la unidad que acaba de sacar Vader, terminan con Hondo, ¿no? Entonces, bueno, esta termina un poquito... No sé, pinta un poquito mal la partida. Pinta un poquito mal, aunque ahora tiene todo por hacer. Estamos viendo un Maul y estamos viendo un... Ok, Overwhelming Barrage. Y va a terminar con todas las unidades. Y le quita el escudito, uno de los escudos a la Inferno Force. Y robar. Bueno, esto le ha venido muy bien. Esto le ha venido muy bien. Ahora mismo, yo sigo pensando que faltan 5 daños en la base. 4 daños, perdón, en la base. Son 6 daños en la base. No está mala partida. No está mala partida. El tema es que no ha sacado mucho valor ninguno. Bueno, un poquito más Kira, ¿no? Otro Vader más, 2 Vader seguidos, eso pica bastante porque se va a terminar con el Long Pike. Y a ver qué unidad o unidades pone Vader. A ver. No encontró ninguna, wow. De hecho, no pegó. O sea, no hizo ambush. Simplemente lo sacó y lo dejó ahí. Curioso. Quizás estaba esperando algo... Una ambush o algo así. Pues no es tan mal, porque al final el Long Pike no puede lidiar con el Vader. Pero, por ejemplo, si ahora sale un Maul, exactamente, va a terminar con él y le quita el escudo. O sea, transmite todo el daño al Long Pike. Y ya está. Pues no sé, Bu, no sé si gana esta partida, pero no sé si eso fue lo mejor. Porque has recibido 4 daños a la base y has sumado el perder a Vader sin haberle sacado nada de valor. De hecho, no sacó ni unidad. Bueno, tiene 3 dañitos por el espacio, que ahí parece que Hondo no está encontrando mucha respuesta. Vengador, esto es un problema. ¿Qué te quitas? Sí, imagino que sí. Es que al final ese 7 amenaza cualquier cosa que venga por allí. Ahora el tema es que si tienes la navecita con centinela, te puede ayudar. Primero, mitigar los 3 daños del Inferno Force. Y luego, bueno, el daño de Vengador. Que tienes que llevarla, o sea, por eso llevas Hondo con azul. Para exactamente... Ah, no, ha sacado la... Ok. Ha sacado la Free Flight, ¿no? La nave de Kira. Entiendo. Exacto, le hace 4 daños... Le hace 4 daños al bueno de Maul, lo que implica que... Y ahora tiene Grid. Entonces pega de 11. Pega de 11. Imagino que ahora reclama Bu, iniciativa. ...18 dañitos. Bueno, está un hit, ¿eh? Está un hit y ahí están 14. No pinta mal, ¿eh? O sea, o ese Maul cae o esto es partida, básicamente. Ese Maul tiene que caer y teniendo Kira, o sea, yendo Kira con azul... Bueno, ella es azul, ¿no?
va a tener 8 formas de acabar con ese Maul, ¿no? Por 4, takedown. Ok, imagino que tienes que atacar ahora con First Light para... Porque si no el Vengador te va a atacar a la base y te lo va a quitar de una, sin sacarle ningún tipo de valor. Y luego tendrías que sacar tu unidad y tratar de amenazar con letal, ¿no? Parece que no le convence nada del espacio, o sea, de contrabando, o sí. Ahora las partidas se alargan un poquito más justo por esto. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene todavía 6 recursos disponibles Kira. O sea que puede hacer muchas cosas, aparte de pegar bastante todavía a la base. Van a ser, si no me equivoco, 8 y 3. 11 dañitos a los 14 que tiene ya. Ok. Ok. ¿Por qué harías esto? Ah, hace esto para que cuando ataque el Vengador sacrifique a esa navecita y no tenga que sacrificar al First Light, imagino. No sé si lo ha jugado por contrabando, creo que no. Exactamente. Entra muchísimo daño. Ah, mira, el hondo es de los míos, de los que pone los dados de 5 en 5. Bueno, está a 8 de vida, ¿eh? Está un golpe de Vengador. Y... no sé. Si hubiese tenido una respuesta para acabar con el Vengador, la hubiese utilizado ya. Saco otra vez a este. Más 1. Sí, no sé qué ha pasado aquí. Esto es partida, ya está, no hay mucho más que hacer, ¿no? No sé qué ha ocurrido aquí. Me sorprende muchísimo que Hondo no tuviera otra cosa. No tuviera ningún evento, no tuviera nada. ¿Quieres reclamar iniciativa? Sí, porque si no pierdes. Y ahora Bu, pues te pegas la cabeza. O te quita la nave. Yo creo que incluso quitaría la nave. No sé, bueno. No, a la cabeza ahí tienes más o menos forma de terminar, ¿no? No sé. O sea, no te quedas a letal si ahora Hondo tiene respuesta para el Vengador. Sí, ya está. Ya está, porque tienes amenaza tanto en espacio, no hay... salvo un super láser. El super láser es lo único que puede evitar que Kira gane ya. Pero luego Kira te llena la mesa y GG. O sea, tienes que tener dos super láser. Busca en... Ah, está contando los recursos. ¿Qué? Snoke, es que no hay nada que te salva. O sea, solo te salva el super láser. No hay mucho más. No hay mucho más. Porque aunque te quites la nave, vigilancia. Bueno. Sí, te mantiene en partida, ¿no? Vengador pega. Es que son 8. Son 8. Y el Hopper se va. Exacto. Y ya tienes letal. Ogro de Darkseid. Obviamente va a elegir ese y termina partida. Sí, se veía claro que era partida. Bueno, un poco dolor, ¿no? Un poco dolor. Es increíble esta Kira. Lo fuerte que ha llegado en un momento donde, bueno, tenía más o menos todo no todo en contra, estaba más o menos equilibrado. Pero ese turno de Vader de no hacer nada, creo que ha sido un poco pobre, ¿no? Claro, a lo mejor se esperabas a que el rival tuviera un Maul. Y bueno, al final iba a pasar daño, iba a eliminar a Vader, se iba a quedar vivo en mesa y luego iba a ir contra el daño sobre a la base. Pero no sé si eso era súper determinante. Y mira, esto me está encantando. Esto yo no lo he visto hacer antes. Poner la cosa esta del pod para tapar tus cartas y que no se vea exactamente qué estás metiendo. Mira, muy cómodo, me gusta, se lo voy a robar. Vamos a pasar directamente a la segunda parte, a la segunda partida, ¿vale? Para no ver toda esta parte y ahora continuamos. Vale, segunda partidita, al mejor de 3.
Hondo, vemos que tiene un Maul, tiene un Overwhelming, Barrage y un Power of the Dark Side, me parece el Centinela. Y Bu, pues también tiene un poquito de todo, ¿no? Vale, sale Centinela, el 2-3, el Centinela Pike este. Y sale otro, hermanitos a luchar. El tema es que al ser 2-3, bueno, pues se pegan entre sí y listo, ¿no? La diferencia ahora puede ser que Hondo saque algo con contrabando, le dé el tokencito de +1/+1 y entonces el tradeo ya le salga favorable a Hondo, ¿no? Un poco el valor. La diferencia que tiene Hondo respecto a otros es justamente esta, ¿no? El poder tener de verdad una segunda mano todo el rato. Bueno, más bien, la puede tener cualquier líder, pero es como sacarle un valor extra de ese +1/+1 que puede ser determinante o no. En principio parece un poco pobre, pero este pues ha llegado a... O sea, está en última ronda luchando por quedar en el top 3. Vamos a ver. Vale, saca efectivamente por contrabando la navecita esta, +1/+1, y ahora Bu, si pega, lo deja 1 de vida. Y es centinela. Le está diciendo, mi centinela es tan centinela como el tuyo. Pero un poquito más fuerte. No puedes ir contra la base. A ver, Bu, si juegas un Power of the Dark Side va a quitar a la navecita. Vale, entra... Ok, esto es muy interesante. Death Trooper, que hace 2 dañitos a los 2 Pikes. Centinela pega a Centinela. Y ahora pues ha perdido valor, ¿no? Esa jugada de Hondo... A cambio, y cada uno tiene una unidad. Uno en el espacio, otro en la arena terrestre. A ver. Me encantaría que una partida la ganara Hondo, para poder ver un poquito más avance. Si esto acaba 2-0, gente, les prometo que traeré una partida de Hondo ganando, ¿vale? Para que podamos ver, ¿no? El deck brillar, ¿no? En una partida positiva, en una partida favorable. Bueno, 2 a la base, 3 a la base. Y ahora toca ya empezar a jugar cositas. ¿O no? Habilidad de Kira, 2 dañitos y escudo. Chilsen y muestra 3 cartas. Bu apunta qué cartas ha visto. Vengador, Power y Super Laser Blast. Pues 3 tokencitos de experiencia para ese Chilsen. Rampea Kira. Iniciativa para Hondo. Ok. Claro, el problema de ese Chilsen es que delante tiene un escudo. Entonces, no es el mayor valor, ¿no? No vas a poder eliminar a la unidad que te han puesto delante. Y a lo mejor Kira, pues le sigue sacando... Porque Kira va a salir ahora. Kira va a salir ahora y va a... Vamos, le va a reducir a la mitad las vidas a Chilsen. Sale Ambus por 5. Un Pike. No, un Rook. Pues da igual toda la vida que tengas. Y decide pegar primero y luego poner el escudito. Pues... Pinta regular, porque encima ahora va a salir Kira y va a curar a todo el mundo. Pinta regular para Hondo. Y no está rampeando y no lo va a hacer. No hemos visto... creo nada en su mano para rampear. Por tanto, claro, esas cartas grandes que tiene ahí que quiere usar van a tardar muchísimo en llegar, pero muchísimo en llegar. Power of the Dark Side y bueno, dice, bueno, vas a curarlos, pero a ver, solo vas a tener uno en mesa, ¿no? Entonces así Kira puede tener un poquito menos de impacto. Es que al tener escudo, los cura a los 2 y le quita el escudo. Entonces tienes 2 unidades enteras más Kira siendo un 4-4 en mesa. A ver, ¿qué juega Gu? No tiene nada en la mano para poder jugar. Así que esto es si la saca o no la saca. Y elige no sacarla. 2 a la base. ¿Y juegas algo por 2? No. Roban. Bueno, 9-3, pero... Siendo azul, midrange controlillo, ¿no? Soft control, no tiene que tener vamos, no tiene que estar nada preocupada esta Kira. ¿Por qué no ha sacado a Kira ya? Bueno, Kira, yo ya dije, gente, que a mí Kira era un líder que quizá no quiere sacar exactamente cuando tienes todos los recursos, sino quiere sacar valor a su habilidad, ¿no? Vale, Vader a tempo, sin nada delante contra lo que puede estamparse.
Vamos a ver qué encuentra. El anterior vez no encontró nada. Saca un Technician, ¿no? Me parece que es. Un Technician. Ok. Pues rampear porque sí. Para tener más cómodo todas las naves y todos los eventos gordos que pueda tener Kira en el deck. Sabemos que tiene un Vengador en mano. O sea, esto pinta muy muy mal para Hondo. Salvo que logre parar este primer momento. Y luego él llega a tener las respuestas correctas para poder meter todo el daño con eventos y demás. Vale, se quita Rook y se cura 5. Otra vigilancia. Ah, no, le está quitando cartas. Al final le ha quitado cartas. Sí, es que no tenía daño. Pensé que tenía 8 de daños, pero no. Bueno, sí, pues bueno, a intentar quitarle cartas gordas, ¿no? Quitar a ver un Vengador, un Super Láser, cosas así. Esa lucha de intentar y luego a ver qué pasa con los restock, si es que los llevan. 11 en base a 3. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya es turno de Super Láser, ya es turno de Snoke. Tiene otro Vader en mano. Estamos viendo que lo lleva recursos. No lo prioriza para nada. Y si no me equivoco... Hondo debe estar en 7. Porque solo rampeó una vez Kira, ¿puede ser? 3 y 3. Son 6 solo. Vale. Fell the Dragon. Se quita a Vader. Si están 7, exactamente. Hondo tampoco salió, cuando podía haber salido. Me gusta que están jugando muy táctico con los líderes y no sacarlos cuando parece que toca, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, Yo siento que este set 2, al final son tan específicos los líderes. Tienen un impacto tan... madre mía. El evento de Palpatine, regresa Vader con todo. Claro, el sueño sería haber tenido una unidad delante, ¿no? Para poder para poder hacer usar el ambus, pero bueno. Infernal Force, que le va a permitir todavía más controlar el deck para prepararse ante lo que pueda sacar. Hondo pinta muy mal. Esto pinta a un 2-0 para Boo de manual, la verdad. Pinta muy mal, muy mal. Porque solo son 3 recursos. Hondo ahora, ¿qué sale? ¿Sale y pega base? ¿Tienes prisa? Saca otro Bunny Hopper de estos. Le da el token de experiencia ahí. Pues creo que es lo único que le queda, hacer carrera de daño. Punto... O sea, 2 dañitos y escudo para Vader. Que, bueno, ¿por qué no? Ahora es un 5-5 con escudo. 3 a base. ¿Kira reclama o Kira sale? Yo he pegado con Technician. Cura y quita escudo. Básicamente esa habilidad de Kira fue casi un pasar activo, ¿no? Sale Hondo. Sí, las vidas de ahí. Hondo. ¿Pegas base? Pega Hondo. A ver, ¿qué está pasando? Ok, Technician se estampó y Hondo pega base, ¿no? Obviamente. Pega de 4. Y entonces está a 10, 16, 18. Está a 7. Está a 7 la base. Y ahora es carrera de daño. O sea, no es carrera de daño. Es intentar Hondo intentar hacer todo el daño posible a la base y terminar. El problema es que ahora vas a estar tremendo Vengador. Claro, el Vengador no duele tanto porque al final tienes un Hopper ahí delante que, bueno, pues lo sacrificas y ya está. Creo que la jugada correcta aquí es quitarse primero a Hondo, ¿no? Te quitas a Hondo y mitigas un montón de daño inicial, exactamente. Bueno, un montón de daño. Es la fuente de mayor daño de la mesa. Entonces, solamente por eso ya renta, ¿no? Está ahí transformando tokens para poder tener acceso al dañito. Bueno. Hopper pega. El Hopper de 3 pega, ¿no? El que tiene daño 3 pega. Necesitas hacer daño en la cabeza. O sea, no hay más. No hay más. Y sale el Vengador, eliminas a esa, pega el de 5 y rezas muy fuerte. Exacto. 3 a base. 18, estás a 21. 21, está a 4 la base. Está a 4 la base. Tiene 2 ahí delante, como mucho. Sí, era el tradeo.
Y ahora es la clave, gente. Ahora es saber cómo Hondo consigue... A ver, un centinela de bastante vida en la parte terrestre. Es que se lo quita. Y tiene un montón de recursos Kira. Kira tiene de todo. Tiene Vengador, tiene Vigilancia... No. Eso es curación de vigilancia. Va a depender. Va a depender de lo que saque ahora mismo Hondo. Hondo tendría que intentar llenar la mesa lo más posible de unidades para que no pueda lidiar con todas. Sale Long Pike desde contrabando. Destructor, claro. Es que es esa otra encima. O sea, el destructor, el devastador. Que ya no es ni vengador, ya es... ya te quito la que quiero. Bueno. Pues... A ver, yo no se me ocurre que puede esto... ¿Cómo puede esto cambiar la partida? Bueno, un Super Láser. El Super Láser Blast, que yo creo que es lo que tiene que jugar ahora mismo, ¿no? Super Láser Blast, que entiendo no lo gastó. O sea, no lo mandó a recursos porque si no era pensar que no. Exactamente. Elimina todo. Y ahora el problema es que sí, venga, es un botón de reset muy bueno. Pero ahora Kira va a hacer, mira, te vas a jugar tremenda Capital Ship, que a ver cómo lidias con esto. O, si pudiera, incluso jugarías 2-3 navecitas por si Hondo te sigue sacando eventos y te va eliminando esa Capital Ship. Pero si al final tú tienes tanto valor de jugar y jugar y jugar, mira, vigilancia. Creo que al final opta por Lemilea, mejor dicho. Lemilea le ha quitado cosas interesantes, ¿eh? Había un mall, había cositas interesantes. Y se cura. Se cura y la partida se alarga. Y ahora mismo... pinta regular. Porque la única... La condición de victoria que tenía Hondo era que estaba muy cerquita de terminar partida. Pero ahora está 16. Inferno Fall para mirar y preparar el deck. Las dos abajo. Esto puede significar partida. Esa carta yo ya dije que era super mega ultra meta. Me parece buenísima. 5. Task. Tremendo 5-5 en mesa. Que va a ir bufando unidades. Hondo. A ver. Muestra un poquito porque, claro, tienes que empezar a sacar ahí cositas. ¿Qué tienes con Centinela? Por 5 creo que le quedan, ¿no? Por 5. La navecita esta de... El 2-2 que sale con Smuggle la ha usado mucho en la partida que vi y en esta partida. Y al final la usa así como para sacrificar y para darle tokencitos de experiencia a otras cosas. Snoke, gente. Ok. Ahora. Ya está. Respuesta directa. Te quitamos a Snoke. Pues qué te digo. Y encima +1/+1 a Gideon. Le pone escudo, le pone 2 dañitos. Es un 6 con escudo. 6-6 con escudo. Y ahora esto ya es puro control. El problema es que los dos tienen mucha mano. O sea... Pinta que esta partida se puede ir larga, ¿eh? Al final es... Quien ponga amenaza en mesa y no sea eliminada directamente por el rival, gana partida. Vengador, única unidad en mesa. Husk se va. Y el problema es que ahora va a tener respuesta a él. Va a tener respuesta. Son 6, no, son muchísimos. Palpa returns. Devastador regresa. Madre mía. Reclama iniciativa. 2 daños y escudo. Oh, Dios mío. A ver, entiéndame, yo voy con Hondo porque es como el underdog, ¿no? Es como el poco favorito. Soy un poco... No estoy súper objetivo, pero bueno, repito, me veo todos los vídeos de Wu y me gusta muchísimo. Además, me gusta mucho como... Transmite algo muy bueno como persona. Entonces, estoy muy feliz por él. Vale, se quita el devastador. Y entiendo que es el dragón. Sí. Damos full y sale un vengador. Es que esto ya es una lucha de sacar a ver quién saca lo más gordo. Y ya está. Y ahora tú, ¿qué haces? ¿Reclamas o juegas? Juega Centinela en el espacio. Pero sabes que va a ser eliminada al instante, ¿no? O sea, Vengador va a pegar. Vengador pega y elimina la unidad.
Entonces es casi como haberle regalado la iniciativa al rival. O sea, porque quieras ciclar el deck para que sigan llegando cosas con contrabando. Solo se me ocurre eso. Porque si no era reclamar tu iniciativa. Que reclamas iniciativa. Eliminas al Vengador con evento, pongamos. Y Boot sigue bajando otra Capital Ship. Es que está muy difícil. Esos enfrentamientos de control contra control. Es saber quién no elimina la amenaza del rival. Ya está, exacto. Fuera de mesa. Y a ver cómo. A ver qué tienes. A ver qué tienes. Porque o bajas muchas cosas chiquitillas. O no vas a poder. ¿Vale? Pike por contrabando. 5-6. Por 3. Death Trooper. 2 dañitos a tu Pike. Ahí están. Gasta 3. ¿Gastas 3? ¿Para qué? ¿Para un Bunny Hopper de estos? No. El de curar y poner el token de experiencia. Bueno, el problema es que ahora el Vengador pega y te lo quita. O sea, tienes que tener... Yo creo que le estás diciendo al rival, tengo algo al otro lado. O no. O ahora yo tengo un Bobo en Barrage y te quito todo. Y esto me parece a mí que ya es partida. O un Super Laser Blast con iniciativa... O esto está muy complicado. Porque ahora ese Vengador cada vez que pegue y te va a quitar algo. Y encima ahora... Eso no sé qué tan relevante es realmente. Porque ¿qué te puede salir con...? Bueno, imagino que es gratis. Al final el evento te lo quita igualmente. Bueno, ¿no? Es gratis. A ver, tienes que tenerlo. Tienes que tener un Super Laser Blast. Lo tiene uno en recursos. Ah, eso es la... No, Time Intervention. Se va a quitar al Death Trooper, imagino. Chilsen. Que le muestras el Centinela, Power, otro Chilsen me parece que es, y un Vigilancia. Tres dañitos. Vengador pega y te lo quita. Saca Centinela para decirle, espérate, que quiero que me saques otra cosa para ver que puedas elegir. ¿Qué quieres que te quito? Otro Time Intervention. Que va a lidiar. Vale, le das el +1, ¿no? Exacto. Con +1 de hondo. Lidias con él y ahora el Vengador tiene menos valor. Yo hubiese atacado con el Vengador, Bu. Lompike. Yo hubiese atacado con el Vengador porque entran... Vengador o ya no sé si el Devastador o Vengador, da igual. Entra mucho daño y eliminabas al Chilsen. Ahora te puede quitar al otro Centinela. No sé qué estaría esperando Bu ahí, en contra. ¿Algo en el espacio? Power of the Dark Side. Ahora, la parte buena de George es que sabe que la iniciativa la va a tener él. Porque esa nave tiene que pegar. O sea, tiene que pegar y meter presión. Ah, es devastador. Vale. No, es Vengador, ¿no? Es Vengador. Sí, es Vengador. Claro, por eso yo hubiese atacado... Ah, ok. Que tiene todo. Es que me olvido que azul negro siempre tiene todo en mano. Buf. Los decks están bastante bajitos, ¿eh? No creo que vaya a ser relevante el Mileo. Están 15-16. No creo que vaya a ser súper relevante. Se quita un Super Laser Blast. Curioso, ¿eh? Curioso. Sabe que tiene más o menos todo controlado. Pero... Buf. Ese botón de reset, no sé qué... A lo mejor tiene otro en mano, ¿eh? Y por eso lo está llevando. Es que tiene un devastador en mano. Es que lo que salga va a morir, inmediato. Y van otros 8 a la base. Centinela por contrabando.
Es que no sé qué está esperando. O sea, no sé realmente en qué, cómo confía que pueda ganar esto. Elimina ahí. Ah, no, es Relentless, es Relentless. Ok, ok. Acaba de proteger al a su Vengador. Chilsen. Muestra 3. A ver. Es que el problema es que el Vengador va a pegar y se va a matar. Bueno, no, se va a quitar a la nave del espacio. Porque, pues sí, para que no entre el daño, ¿no? Nada. No sé, gente. Yo estas partidas, yo no sé. Si es que soy muy negativo, pero como que llega un punto donde yo ya veo que es imposible dar la vuelta, ¿no? Y yo, si sigue jugando, entiendo, no es por no rendirse, no es por no entender el juego. Supongo que tendrá algún plan, tendrá algo que será buscar más Super Laser Blast para tratar de recuperar, pero no veo, a lo mejor está pensando en Mileo y confiar en las 5 vidas que tiene adicionales en su base. Al final tiene un... Creo que es eso. Y a lo mejor está esperando, sí, esperando que Wu cometa el error de llenar mesa y que llegue un momento donde pueda hacer una limpieza muy grande. A ver. Mira, centinelas. Claro, solo lo único que puede salvar es un centinela en el espacio. Pero un centinela en el espacio implica que a lo mejor te lo limpia por evento y luego entra todo. O sea, si tienes Super Laser Blast, hay que jugarlo ahora. Tienes 2 naves Capital Ship en mesa. Ah, es que Super Laser Blast no puede por el Relentless, claro. Todo el drama aquí. Todo el drama. Tendría que jugar evento bajito para que se descarte. A ver, estamos viendo un takedown y estamos viendo un power. No sé qué era eso. Estos momentos... Cuando empiezas a mirar tanto la mano una y otra vez, es que sabes que no tienes respuesta. O estás buscando como la única opción donde esa línea, ¿no? De cartas que dices, bueno, si juego esto y el rival juega tal, a lo mejor salvo. Takedown, eliminado por el Relentless, no tiene efecto, pero ahora tiene daño ahí para aburrir. 8, creo que Relentless pegaba de 6. Sí, Vengador pega, se va Chilsen. Y está 8. Está 7 de vida. Y tiene el daño en mesa. O sea, tiene el daño en mesa para... No, si es que esto ya está. Esto ya está. Qué lástima, qué lástima. Se cura y quita unidad. ¡Ojo! Lo intenta. Es que ese Relentless va a ser un dolor. Le dequea, ¿eh? ¡Ay! Le quedan 2 cartas, me parece. No va a ser suficiente, te va a ganar antes, Bu. ¡Oh! 6 base. 6 y 3 son 9, se queda 1 de vida. Ah, no, se curó, claro. Ya está, sí, concede. Bueno, pues 2-0. Kira está muy fuerte, gente. Y Hondo, pues no tanto. Hondo puedes hacer maravillas, tienes que ser muy bueno, tienes que tener un buen robo, tienes que manejar bien los recursos, el tempo, un poco todo. Pero no deja de ser Hondo, ¿no? Y respecto a poner un escudo y 2 dañitos a una unidad, a darle un +1/+1 por jugar algo desde la parte de recursos, hombre, creo que a nivel valor, al final son los mismos aspectos, son azul, negro, verde, pero la habilidad en este caso sí tiene un impacto mucho más fuerte, ¿no? Creo que tiene una flexibilidad más potente a la hora de decir, bueno, aguanto, aquí tengo un tradio a favor, obligas en este caso también a que el rival juegue eventos, porque cuando sale Kira, a esas unidades que les ha puesto el escudo, las va a curar y luego las va a poner, ¿no? O sea, les quita el daño y como tienen escudos no le entra el daño, por tanto saca mucho valor y sabes que cuando llega cierto turno, ambos decks son controleros y van a forzar a te saco amenaza, te la quito, te saco amenaza, te la quito, te saco amenaza, te la quito. Y al final ahí está la guerra, ¿no? Y ese Relentless ha sido clave. Yo no sé si Hondo podría haber ganado incluso la partida sin ese Relentless. Me parece que no. Estaba bastante mal y además había gastado bastantes recursos ya importantes. Había un Super Laser Blast, si no recuerdo mal, en ambas zonas de recursos.
Y las vigilancias han salido varias por ambos lados. Entonces, al final era a cosas gordas en mesa. Y el dequear era muy, muy difícil. Y ese, efectivamente, el evento de Palpatine Return ha tenido mucho impacto. Porque se podía... Kira podía optar a te juego un Vader a tempo sin tener impacto por el ambush, sin quitar tu unidad para llenarte mesa. Y obligarte a que saques los Blast, ¿no? Si no lo sacas, ahí está la amenaza. Y voy, y voy, y voy. ¿Que me quitas a Vader de algún modo? Te juego el evento y es tener un segundo Vader que te vuelve a poner una segunda unidad en mesa. Entonces, a nivel de presión en mesa, es muy potente. Y es una respuesta muy buena a Arias, ¿no? Y a Snoke y ese tipo de cosas. Pero bueno, gracias, gente. Espero que os haya gustado. Me gustaría mucho... voy a subir más partidas del evento. Y me gustaría saber, si han llegado hasta aquí al final, me gustaría que en comentarios pongan si Hondo o Kira. ¿Cuál de los dos decks quieren que traiga primero el análisis al canal? Los jugaré un poquito, ¿vale? He visto bastantes partidas. Hondo no, obviamente, pero me lo jugaré un poquito para traer un poquito más de conocimiento a esta charla con ustedes. Mira, ahí está Codameron. Pero bueno, gracias, gente, espero que os haya gustado. Mil gracias otra vez a este señor por haberme permitido. Mira, ahí está Rebel Resource. Y nada, vayan a su canal para ver todo el canal. Para ver todo el torneo. Y les sigo viendo en unos días. Si por si acaso todavía no han visto los spoilers del set 3, lo poquito que ha salido, por favor, vayan a este vídeo que les dejo por aquí para que lo puedan ver, ¿vale? Chao, gente.